Hello, now we're back at the right time. Summertime was really confusing. I will post the link that we have of. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Evanis, hola Gladys. Hoy vamos a hablar con Karen, continuando el mes de mujer, Women's History Month. Entonces estamos hablando con artistas mujeres bien talentosas todo el mes y hoy vamos a hablar con Karen. Me gustó mucho sus obras. En el principio cuando lo vi así de una mirada pensé que era una cosa. Después, hola David, después lo miré más cerca y vi que hay un montón de diferentes historias adentro de estas obras. Entonces me daba mucha curiosidad y estoy muy emocionada que hoy viene para hablar conmigo, con nosotros. Les muestro unas obras para que ya van familiarizando con sus obras. Karen Pazán es una artista de... Hola Ana, es una artista de Ecuador y después vivió en Colombia durante los años 80 y después se mudó a Santiago de Chile. Ahora está basado en Chile por ya 20 años. Hizo su diplomado en arte, diseño y también gestión de cultura. Es una artista que trabaja con muchos diferentes aspectos y series. Esa serie, lo que estamos presentando son sus series de fotografía, pero también tiene series de escultura, instalaciones, pinturas y todo tiene diferente ámbito, diferentes historias que está contando, pero hay unos ejes importantes que siempre incluye. Uno es el tiempo y el otro es el cuerpo femenina, muchas veces femenina, y también el espacio. Entonces, eso quiere decir que Karen contempla mucho en estos temas y lo expresa en diferentes maneras. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Voy mostrando unas obras más para que se vean. Verá que sus obras en esa serie es como un encuentro de diferentes culturas, un encuentro de cultura europea con la cultura de América Latina. Las protagonistas en estas fotos me da mucha curiosidad la expresión que tiene en su cara, ¿no? Es melancólico, es un poco triste, es pensive. Entonces tiene diferentes aspectos que son bien interesantes, lo cual todo Karen va a contar durante esa sesión. Les muestro una obra más. Ve qué hermosa. Entonces, con eso, ahora hola a todos, invito a Karen y también nuestra curadora Beatriz para que guíen la conversación con Karen. Beatriz. Hola Gladys. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo se escucha? Sí, te escucho bien. Y también Perfecto. estoy invitando a Karen. Beatriz, te vemos así, acostados. A ver, Sí, ahora sí. en serio. Hola Hola. Karen. Hola, Llegué ¿cómo estás? justo, pero justo, me bajé del metro y llegué. Qué bueno. Hola, Karen. ¿Cómo están? Mucho gusto, no nos conocemos. Sí, no, pero encantada de verte y no, me encantan tus obras, entonces estoy muy, muy emocionada que estás acá con nosotros. Buenísimo, sí, yo también estoy muy contenta, muy profesionales, todo su trabajo que están haciendo, así que también las felicito. Gracias, Sí. gracias. Entonces, Beatriz va a guiar la conversación y si tengo preguntas, te lo hago, pero también en el comentario, los oyentes, si tiene cualquier pregunta para Karen, por favor, lo escribe acá y le preguntamos. Sí, bueno, hola de nuevo, hola Karen, hola a todas y todos quienes están conectados. Estoy súper contenta, yo sé que Arte Original, todo, estamos muy felices de contar con la obra de Karen.
y de poder tenerla hoy día en un live para que puedan aprender de ella y de su obra. Así es que vamos a partir un poquito, que nos cuente Karen cómo partió esto del arte. ¿Fue algo desde muy pequeña? ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo tomó, no sé, pues tus más cercanos, tus familiares? No sé, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo crecí en un ambiente bien, no sé si decir especial, pero sí eh, muy relacionada a lo visual. Eh, Me crié en Cuenca, en Ecuador. Es una ciudad pequeñita, colonial, donde estamos muy rodeados con mucha visualidad. Está como las culturas originarias, está como todo el legado incaico muy presente, y también está mucho el cruce, obviamente, español y colonial, y todo el mestizaje. Entonces es realmente como que uno puede ahí, en esa pequeña ciudad, como ver todos estos procesos que yo trabajo un poco más desde lo contemporáneo en mi trabajo. Y, 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 bueno, además que hay un abuelo, por ahí hay una historia en la familia de un abuelo que es tallador de puertas de iglesia barroca. Entonces, como que todos en la casa de alguna manera teníamos muy buen dibujo, éramos muy buenos modelando, completamente a la cerámica. Mm. El que viaja primero y migra a Cali, y allá conoce a mi tía, y allá se trae a mi mamá, que se casa con un hermano de él. Entonces es como una historia, la historia familiar es bien surrealista también, es como muy, como que yo siempre digo, pucha, está muy relacionada como a ese surrealismo latinoamericano, como a estas historias, una familia de muchos hermanos, la abuela muy también, muy maternal con todos, como muy religiosa también. Entonces hay como mucho imaginario. Y ya cuando me fui para Colombia, ahí ya estuve mucho más en contacto con artistas visuales de allí de Cali, con Hernando Tejada, que es un artista muy importante de ahí del sector. Ferner Franco, que también es un artista conceptual, muchos artistas. Entonces como que ya desde muy chiquitita ya como que no tenía escapatoria, por decirlo así. O sea, y como que desde muy pequeños empecé a trabajar la imagen, a dibujar, a hacer grabados, a pintar. Tenía 15 años cuando partí, y después ya cuando me vine para acá, para Chile, hace mucho tiempo, ya entré obviamente en la Universidad de Chile, y ahí obviamente formalicé como todos estos conceptos, pero de alguna manera nunca me desligué de lo plástico, de la pintura, dibujo, a pesar de que mi trabajo tiene una fuerte carga teórica, porque me encantó, digamos, la parte teórica. Amo escribir y reflexionar en torno como a la antropología, lo que tú decías, el tiempo, pensar siempre me pareció muy extraño como estos cruces, como que siempre me pareció muy extraño lo latinoamericano, porque de alguna manera nos enseñaban la historia, y nos enseñaban una historia a través de relatos europeos, de la enciclopedia europea, el arte universal, y me parecía muy extraño porque no le encontraba mucho sentido. Siempre me preguntaba por qué es universal si es europeo. Como que siempre haciendo esas preguntas. Para mí era siempre muy recurrente el tema del choque cultural y el choque de tiempos. Había un edificio gigante, súper moderno en Bogotá, y al lado unos indígenas del Amazonas protestando en medio de la calle, y como habitando de otra manera. Pero nunca lo vi como se ve, como mucha gente lo ve, como estas personas que están recién evolucionando, como evolucionista. No tenía esa mirada. Para mí era, sentía que habían formas de vivir diferentes, como distintas formas, y me parecía como de una manera como un poco filosófica pensar el tiempo, como habitar tiempos en tiempos. No sé, era como un poco mi fantasía,
o mi forma de verlo desde la filosofía, pero claro, descubrí antropólogos muy buenos como Levi Strauss, que él estudia eso, en el fondo, del tiempo diacrónico y el tiempo sincrónico. Como tiene un tiempo sincrónico, en donde como que hay procesos de la historia, y justamente en Hábito de Memoria, en esa obra, trabajo ese tema hago visible con la moda. Moda, la concatenación de la moda y el paso del tiempo en la moda, para mí es como la forma visual de retratar el tiempo como Occidente ve el tiempo. Mientras que los originarios, para ellos, incluso los orientales también tienen esa concepción, el tiempo, el futuro no es como un cambio o un proceso de evolución o de transformación, sino que es el retorno hacia la naturaleza, es el retomar el ser que viene. Entonces ahí me daba cuenta claro, mi inquietud, esa inquietud que siempre tuve de la relación, de no entender bien por qué se veía algo como primitivo o con distintas culturas o choques culturales, en el fondo tenía que ver con eso, porque era la cosmovisión propiamente del tiempo, de habitar el tiempo, esa forma de Occidente que tiene de cambiar, y se supone que vamos evolucionando. Entonces, digamos que las preguntas abiertas que hago en la obra, porque también no es que yo tenga la respuesta, sino simplemente es como el deseo de alguna manera de ponerlo en evidencia, de tratar misma de entender algo. Algo así, es como que mi obra siempre está aparte con alguna pregunta o alguna inquietud, y a partir de lo que está más cercano, poder ir haciéndolo visible. Eso sí, digamos. Sí. Sí, hay viendo sí. En el análisis y buscando, ya es como que hubiese encontrado el hilo de algo del pensamiento. Sí. Sí, hay algo bien profundo siempre en tus obras y que también se mantiene a través de todo el trabajo que has hecho hasta el día de hoy, que es muy interesante, como una invitación a quienes están viendo el live de hoy día, un poco observar no solamente la obra que tenemos nosotros de Karen, sino que también ahí tenemos link en arte original para conocer más de ello. Y de alguna manera es muy rico para uno encontrarse con artistas que toman ciertos temas y que esos temas siempre van de alguna manera, son como un hilo conductor, que de alguna manera es tu manera de ser, tu manera de ver el mundo, tu propia cosmovisión, ¿no es cierto? Y ya sea que no sé, pues, se ha representado en algún momento en escultura y quizás en otro momento tú dices que parte siempre a través del dibujo o fotografía intervenida, experimentada, siempre aparecen estas que son tus preguntas. Y es interesante que esas preguntas que Karen se hace son preguntas que siempre van a ser importantes. Han sido importantes dentro de la historia del arte, pero también son parte importante hoy en día. O sea, esto de la cosmovisión que hemos perdido, ¿no es cierto? Porque, bueno, metámonos dentro de hábito para poder hablar de estos temas. Entonces, porque ya me entusiasmé, pero quiero partir con que contextualice un poquito, Karen, sobre esta obra, la serie fotográfica, la técnica, las medidas de la obra. Cuéntanos un poco de eso, cómo nace. La obra nace y yo le tengo una palabra como el residuo, porque un proceso de investigación que partió con la realización de una invitación a un proyecto de migración. Éramos 3 personas que estábamos arraigadas en Chile, un artista visual, Carlos Osorio, que vivió en México, y Norton Massa, que fue exiliado en Cuba, de acá de Chile, había vivido en Francia, y yo con esta cosa como latinoamericana de desarraigo también, de no ser ni ecuatoriana, ni colombiana, ni chilena, porque uno siempre está como en esa pregunta, tanto te moviste que al final no alcanzas
a tomar la identidad del lugar donde estás. Y siempre van a estar como esas preguntas ahí. Entonces, esa fue la primera muestra que hice en Chile, así de manera profesional, y surgió a partir de buscar, de ver un libro de moda. Yo cuando era niña me encantaba coser, entonces como que fue como, y cuando me fui a quedar dormida, aparecieron imágenes de Guamán Poma de Ayala en vez de los dibujos. Esto fue así como bien, bien también medio mágico el proceso, porque era una reflexión, pero surgió de un sueño. Y ahí empecé a investigar de dónde venía el traje, qué épocas eran, de quién eran los dibujos que yo estaba visualizando. Entonces, como que la imagen aparece y a partir de ahí, de alguna manera voy como investigando en torno a eso y como ya estaba en la universidad todavía, entonces armé una investigación de la moda como súper formal y una tesis en torno a todo eso y investigando también la semántica visual en Roland Barthes y la historia de la moda, el libro de la moda. Entonces también van apareciendo como nexos en torno al cuerpo, en torno a la construcción de la identidad femenina. Entonces inmediatamente ya estaba tocando un tema feminista totalmente porque era como la construcción del cuerpo, la construcción de cómo nos construimos como mujeres. Y era ir develando, digamos, esas capas que iba teniendo el miriñaki, el corsé, y a partir de esos elementos estaba construyendo este imaginario y obviamente tenía, aparte, tomaba clases de pintura ahí mismo en la Universidad de Chile, donde estaba trabajando los rostros este estudio de rostros de los niños del Amazonas. Su hijo también. Hay una pequeña suerte de tristeza que está ahí porque en el fondo tampoco quería, había algo que estaba y que también el Levi-Strauss plantea eso, o sea, cómo quieren que esas culturas estén radiantes si en el fondo estamos viendo culturas que son sobrevivientes de una resistencia de 500 años. Entonces, me hacía mucho sentido que fueran estos rostros un poco como que de alguna manera dialogaran con el espectador y le preguntaran al espectador sobre cómo los miramos también. Y al colocarlos en estos trajes, era de alguna manera también decir, ellos también son parte de esta historia, pero no los vimos así, ¿no? Nunca les dimos digamos, no son los reyes o no, porque sigue nuestra cultura occidental fascinada con la realeza, fascinada con la moda, y es parte también de lo que somos, entonces era como devolverle algo de esa dignidad, pero los niños siempre estaban como en esa pregunta, como mirando, interpelando al espectador. Entonces, claro, ahí obviamente es lo que ustedes decían, en el fondo la obra intenta camuflar los temas, no ser tan obvia. Sentía que tenía que hacerlo de esa manera para también poder entrar en los circuitos y que las preguntas estuvieran detrás. Y lo hice así pensando en cómo algunas historias que había escuchado sobre algunos grupos originarios que iban a la iglesia a rezarle a la Virgen, pero debajo del manto de la Virgen colocaban su imagen. Me parecía una forma subversiva de mostrar algo, una pregunta, algo muy violento que está detrás finalmente, porque realmente son procesos muy duros, muy difíciles, pero estaban de alguna manera camuflados en esta imagen preciosa y bueno, es algo con lo que yo en ese momento pensé que debiese ser así. Ahora me encantaría seguir deconstruyendo, porque siempre estoy como en reflexión. Para mí el trabajo visual, el trabajo plástico es una reflexión finalmente de cómo somos, de cómo vemos las cosas y también una forma de espejearme a mí misma también, como veo, como me paro frente al mundo y también qué puedo yo aportar
en esa reflexión en la que estamos. Y creo que ha sido muy fantástico porque desde que partí, en el momento que yo partí, nadie estaba hablando de esos temas. En el 2007. Entonces fue muy interesante. Sí, bueno, parece que me olvidé de hablar de la técnica. Bueno, y cuando entré toda esta investigación que ya tenía todo en fotografía. Ajá. Todo fotografiado porque como tenía que presentar carpetas a los profesores, entonces, y ya empezaba a recortar. Y en mi mesa también fue muy así, estaba la investigación y ahí como que calzó que una cabeza se juntó con el vestido y dije, esto me encanta. Y esto apareció una galería AFA acá en Chile, en Santiago de Chile, en el 2017, que abría sus puertas y era la primera galería de fotografías. Y, y yo con eso, y en ese momento conocí una persona que estaba ligada a la galería AFA y presenté junto a esa persona la obra. Y les gustó muchísimo. Y ahí empecé a desarrollar nuevamente las pinturas, ya en un formato más sistemático, la fotografía de los vestidos, y en el fondo son collage. Son collage sobre una tela. Ya. Realmente eso se fotografía. Entonces el tema de la fotografía, el tema de Roland Barthes con la pérdida del aura. Entonces siempre estuvo también en mi trabajo el devolver el aura al arte. En el fondo, desde lo conceptual, darle aura, que en el fondo era la pérdida del aura por la reproducción técnica. Sí. Entonces, esa reflexión, en el fondo mi trabajo es la reflexión del estudio del arte también. Sí. Sí, también es una serie, son 15 imágenes, ¿no es cierto? Sí. 15, se compone de 15 imágenes y de un tamaño, a ver si eso nos ayuda con los... porque es de 65 o de 60 por 60? 65, 65. 65. Ah, ya, ahí, bueno, pues la tenemos ahí. Sí. Ese es el tamaño, porque también esto de lo digital, cuando uno ve en un portal, ¿no es cierto? Ve las imágenes, cuesta un poco a veces, ¿no es cierto? Cuesta la materialidad, esto que tú nos dices que es primero una tela, que después está fotografiado, ¿no es cierto? Creo que también hay como una cierta sombra que se crea porque el collage está separado un poco de la tela. Entonces tiene que haber un cierto volumen ahí. Y ahí como que te vas dando cuenta que el volumen también estuvo siempre presente en mi trabajo, a pesar de que es las técnicas, digamos así como bien decimonónicas, por decirlo de alguna forma, en la Universidad de Chile, que nos enseñaron tanto a dibujar y a pintar y como esta rigurosidad. Y al mismo tiempo de construirla. Entonces hay una suerte también de deconstrucción en la implementación de llevar hacia otro espacio que es la fotografía y en el fondo ya la experimentación y el cruce de esas miradas o de esa reflexión de la foto en la pintura. Está muy presente en la pintura y la fotografía como algo que en algún minuto también fueron contrapuestos en algún momento en la historia del arte. Sí, absolutamente. Y en el fondo era como decir, podemos volver a retomar la pintura, se puede volver a retomar el dibujo, pero los materiales, llevarlo hacia otros contextos y de alguna manera contemporanizando esa imagen. Y cruce de los tiempos y estamos en un tiempo determinado, entonces también como en un mismo, que a la larga es como la misma reflexión del inicio, como en el tiempo presente en realidad sí se pueden convivir con distintas culturas, sí podemos vivir con distintas formas de concebir el espacio, de concebir el tiempo, abrirnos a otras percepciones culturales, a integrar
Creo que es súper importante y por eso también el tema después de la migración ir hacia lo intercultural ya es como muy obvio, porque en el fondo estás trabajando desde esa misma interculturalidad que uno ya trae, su propia historia personal. Sí, sí. Entonces, Sí. ¿qué soy y qué puedo entregar? O sea, ¿qué es mi lado más positivo, más luminoso? Y desde ahí poder como dar también un mensaje dentro de la cultura en la que estamos, en el fondo. Sí. Sí, ahora que dices luminoso, pensaba yo cuando veía estas imágenes y en realidad en todas tus obras está esto que el primer acercamiento, de hecho acá como veo de manera muy pequeñita una de tus obras ahí, uno ve algo muy atractivo. Primero uno se prende de esta imagen que es tan limpia, hay un equilibrio, están estos tonos que ocupas tú de fondo, y hay algo que yo me quiero acercar a mirarlo, a observarlo. Sin embargo, no es solamente esa belleza que uno, porque cuando la miras un poco más, dices, bueno, pero ahí hay un indígena vestido con una ropa que no le corresponde de partida, no tiene por qué estar vestido, y menos vestido, y bueno, tengas o no tengas un poco la noción de la historia del vestuario, y que es europeo, siglo, no sé, siglo cuánto, Karen, ayúdame, siglo XIX, yo creo, ¿no es cierto? Aproximadamente. Sí. Entonces, ya uno siente esa tensión y siente esto de que hay algo más allá. Entonces, un poco tú decías que era un poco una estrategia, de alguna manera, que tú llegaste a tocar temas que a veces pueden ser, son súper interesantes, súper densos y que uno podría no terminar nunca de hablarlo, pero es cierto que no todo el mundo tampoco quiere acercarse a esos temas de esa manera, y de alguna manera la labor del artista es ponerlos, ¿no es cierto? Ponerlos y que nosotros podamos entrar ahí. Entonces, cuando uno ya ve esto, advierte esa atención. O sea, veo algo extraño, pero si miro un poquito más, si me tengo un poco más, ese extraño soy yo también. Sí, sí, sí. Entonces, extraño porque es un indígena, ¿no es cierto?, vestido de esta manera, pero eso también es mi historia. O sea, puedo no parecer indígena, ¿no es cierto? Pues está toda esta mezcla, este mestizaje que tú hablas. Eh, Sin embargo, soy yo también la que estoy ahí. Y ahí, por supuesto, que están todos estos temas de la identidad, del reconocerse, de cuán importante es, ¿no es cierto?, el volver también a estos estados originarios y que de alguna manera se están poniendo hoy en día porque algo faltaba, como que ya, listo, tuvimos todo internet, tuvimos todo lo que queríamos y ahora ya, ¿y qué? Entonces, encuentro que es maravillosa tu obra por eso también, porque aun cuando sea 2007, estos temas vuelven a actualizarse y vuelven con más fuerza y tienen más lecturas y a la vez tu trabajo es de capa sobre capa sobre capa, entonces pareciese que ese ejercicio siempre se está haciendo, ¿no es cierto? Así Sí, que es muy linda la obra. sí. Un Una, ejercicio, y yo creo que también es un ejercicio psicológico y es un ejercicio en el fondo de la cultura, de lo que somos, de la riqueza también cultural que tenemos acá en Latinoamérica. Yo creo que también parte un poco con esa reivindicación. Es como también decir, sí, somos raros, podrían vernos como tercer mundo, que lo encuentro súper horrible esa catalogación, pero en verdad también hay una riqueza impresionante y no solamente como un sentido del exotismo, porque también acá en la universidad también se habla mucho de cuidado con el exotismo. Gerardo Mosquera, que es un curador latinoamericano súper importante, cubano, cuidado con exotizarnos porque nos van a seguir poniendo en ese lugar. mm, Y creo que tiene que ver con algo que va más allá también. Tiene que ver con los contrastes culturales que hay acá en Latinoamérica.
Yo creo que eso puede expandir como viendo, yo no soy de América Latina, soy coreana, pero ahora vivo en los Estados Unidos y viví en América Latina también, ¿no? Entonces, ese choque de cultura es algo que me tocó, porque yo soy inmigrante, yo vivía en diferentes países y regiones y aunque ahí el vestido occidental no, o las caras indígenas no son necesariamente de mi cultura, pero ese choque, yo sé cómo se siente. Y eso es el punto que me conectaba mucho con tus obras. Entonces, se puede ser algo muy contextual de la historia de América Latina, pero también es una experiencia que mucha gente tiene en este mundo, no necesariamente en la región. Sí, sí. Sí. Bien. Ahí Bueno, estamos un poco en la hora, que yo soy mala para la hora azul, así que pero yo me quedaría mucho, Ay, mucho rato. no quiero terminar la conversación porque está interesante, pero Karen, te queremos preguntar dos cosas. Uno es si nos explicas un poco de los proyectos que tienes ahora, lo que está desarrollando. Y la segunda es si puedes contar en 3 palabras tus obras, tu arte, tu historia. ¡ay, qué difícil! Pues, Ahora ya, Karen. peor resumir. Sí, bueno, lo que estoy trabajando sigo con los proyectos, obviamente, con el tema feminista, que en el fondo me interesa ahora trabajar desde lo más cultural, o sea, salir un poco solamente del artista, del yo, e ir un poco hacia el nosotros, como proyectos que tengan relación más con la infancia y armar más proyectos como más colectivos. Y mi trabajo en 3 palabras, sí, el tiempo, justo lo que ustedes resumieron, lo vieron súper bien, el tiempo, el cuerpo o la cuerpa, ya en más términos más feministas, y digamos, claro, eso sería, yo casi que 2 palabras pondría, sí, sí. Bueno, Tiempo. todo el tema del visual y como ya sé, es el tiempo, el cuerpo y el aura. Wow. El aura. Sí, Ok, ya. obra. Bien. Súper. Bueno, Karen, muchas gracias por tu tiempo y estar con nosotros. Nosotros vamos a poner ese video acá, ya lo grabamos y también se puede ver en YouTube. Y espero que tengamos más conversaciones así contigo. Qué gusto. Feliz de conversar con ustedes, de conocerlas y un honor para mí estar acá y poder compartir porque también es súper rico, uno también va aprendiendo de Sí, todo este trabajo, sí. sobre todo mujeres tan potentes. Tenemos bastante mujeres en nuestro grupo, sí. Sí. Bueno, Chao, Karen, muchas gracias. muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, Su. Chao a Chao, todos. gracias, Chao, Gaby. Rodrigo.